Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Encuentros Cercanos, el programa de la realidad OVNI en FM Mantra. Bueno, bienvenidos, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, los saludamos. Y bueno, continuamos, Fernando, con estos encuentros cercanos y la clasificación del doctor Hynek. Vamos a hacer en el primer y segundo programa como un vistazo general, como para ir adentrándonos de a poco en la realidad OVNI, y luego vamos a ir a la parte más entretenida, que son los invitados, las entrevistas y los contactos de tercer y cuarto tipo, que creo que son los más entretenidos, por decirlo así, Tal ¿no? cual. Nosotros en el programa anterior, en nuestra primera entrega, dimos la clasificación que fue la base del desarrollo de los contactos posteriores, dada por el doctor Joseph Alan Hynek, primero, segundo y tercer tipo de encuentros cercanos. A partir de hoy, bueno, vamos a terminar de dar la definición de encuentros cercanos, que tiene que ver justamente con la evolución que ha tenido esta realidad OVNI a través del tiempo, sobre todo en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. ¿Se acuerdan que el primer contacto era, Claudia, Claro, recordanos? el primer caso que dice Hynek es cuando vemos solamente la luz en el cielo a unos 150 metros desde el observador. Podemos verla a una altura a veces muy baja, ¿no es cierto? Y vemos que no se trataría tal vez de un helicóptero ni un avión, vamos descartando, ¿no? No es una estrella, no es un satélite, no es un dron. Esas luces se pueden agrandar, achicar, desplazarse hacia adelante, hacia atrás, elevarse en ángulo recto de 90 grados y desaparecer. Esas experiencias que vemos de luces en el cielo, que son raras, que son diferentes, serían los encuentros de primer tipo. Los de segundo tipo, cuando dejan alguna huella o ¿Algún marca, registro? algún registro en el terreno, en el jardín, en el parque, en la montaña, que nos sugiere que ha habido allí algún artilugio, alguna quemazón, alguna huella circular, los famosos crop circle, que en realidad son maravillosos, ¿no? Geometría sagrada. Podemos verla, por ejemplo, en los campos allí en Inglaterra y en otras zonas también de nuestro planeta. Y en el caso del encuentro cercano del tercer tipo, ya estamos en presencia. El observador ve la nave, ve el objeto volador no identificado, pero también ve al tripulante o los tripulantes de esa nave, de ese artilugio, y establece contacto visual, ¿sí?, con los extraterrestres. Claro. A partir de allí, y de acuerdo a la realidad que se ha vivido durante todo el siglo XX, aparecen nuevos tipos de encuentros cercanos. El cuarto tipo es uno que ha tenido gran difusión en lo que es la industria cinematográfica, que son las abducciones, aquellas acciones que generan los alienígenas de sacarnos de nuestra realidad en 3 dimensiones y depositarnos en otro espacio donde generalmente se realizan diferentes tipos de pruebas sobre el individuo que es abducido, ¿no? Abducción significa sacar, ¿no? Generalmente de nuestro dormitorio, donde estamos en una condición de inferioridad con respecto a ese estado de vigilia, donde podemos tener cierto tipo de acción que nos defienda de este encuentro cercano al cuarto tipo. ¿Por qué digo defienda? Porque generalmente, digamos, este proceso no es por voluntad propia, sino que depende de la voluntad de los alienígenas, de sacarnos de este tipo. Después tiene una derivación que ya vamos a ver, es muy interesante, y pasamos al caso del quinto tipo, ¿no? Sí, quería aclarar, en el Dime. caso del cuarto tipo vamos a traer gente Ah, sí, sí. que ha sufrido de abducciones. Nosotros en nuestro canal, conversando con Banshik, ya tenemos varias entrevistas, ¿sí? Testimonios de personas en nuestro país, en Argentina y en otros lugares de América, donde han tenido estos encuentros cercanos del Tal cuarto cual. tipo. Algunos no la han pasado muy bien, otros tienen lindos recuerdos, pero bueno, ya de a poquito vamos a ir compartiendo casos de abducción. Vamos al quinto tipo. El quinto tipo también es un tipo de contacto muy difundido a través de las redes sociales, sobre todo, y que tiene que ver con el contactismo, aquellos que reciben mensajes telepáticos y que generalmente son un legado a la humanidad, hacer un autoanálisis, un camino evolutivo como sociedad, y que al menos en Capilla del Monte tenemos la particularidad de tener grandes referentes de diferentes momentos de la historia de los ovnis. Por ejemplo, tenemos un Dante French,
que es de la época de la huella del pajarillo, de la década del 80 del siglo XX, y tenemos también a Richard González, ya más actualizado, donde siguen manteniendo este tipo de contacto con nuevos mensajes para la humanidad, ¿no? Es interesante en ese aspecto Capilla del Monte porque nos trae esta posibilidad de, por lo menos, conocer de primera mano cuál es la experiencia del que dice ser contactado y qué le resuena a uno, ¿no? Claro, sí, en general son mensajes para la humanidad, ¿no es cierto?, los tiempos que se vienen, mensajes proféticos que involucran por ahí acontecimientos a nivel mundial, geopolíticos o catástrofes naturales, y en general dan fechas, ¿sí?, o periodos de tiempo en donde pueden ocurrir estos eventos. También hay mensajes que vienen como a aconsejar al humano sobre cierta modo de vida, el acercarse más a la naturaleza, el cambiar por ahí algunos de los hábitos destructivos con respecto al planeta. En general, siempre van de la mano de esto, ¿no? El generar conciencia ecológica, podríamos decir. Y bueno, son muy seguidos, ¿no? Tienen muchos seguidores esta clase de contactados porque, bueno, en general suelen traer, después de periodos de caos planetario, un mensaje esperanzador, ¿no? En los últimos años hay muchos de estos contactados y inclusive se han formado como corrientes, Sí, digamos, de dentro de pensamiento, claro. Y pensamiento, bueno, comunidades. y también, sí, Lo sí. interesante de este caso es que también hay a veces contactos que permiten identificar el origen de los alienígenas. Se habla de pleyadianos, de arcturianos, Andromedanos, andromedanos, ¿no? Como que son civilizaciones más avanzadas que nosotros, que ya han transitado por este camino que estamos llevando adelante y que nos ofrecen una alternativa de futuro diferente, obviamente positivo, ¿no? Así que bueno, es interesante tanto hacer el seguimiento de los grupos como de los contactados y por qué no, si está por Capilla, tener la posibilidad de interactuar con el contactado, a ver sí, qué te sí, resuena. siempre es muy interesante. Bueno, nosotros somos buscadores de la verdad, como decimos siempre, solemos incluirnos en estos grupos, recorrerlos con todo respeto, ¿no? Con la curiosidad del que quiere aprender, del que quiere ir también haciendo un ejercicio de discernimiento. Entonces, más de una vez nos ha Sí, sí. tocado estar y presenciar cómo son las dinámicas, ¿no es cierto?, en torno a esta clase de contactados del quinto tipo, donde traen estos mensajes. Y bueno, siempre, como les decimos, cada uno tiene su experiencia, muy respetables todas, y cada uno sabrá por dónde le vibra para continuar avanzando en este proceso de contacto extraterrestre. Pasamos al contacto del sexto tipo. El sexto tipo tiene que ver con la interacción, ya sea principalmente con animales y también hay algunos casos aislados con seres humanos, donde tanto el animal como el ser humano termina mutilado, es decir, hay un proceso de mutilación, de extracción de tejidos y o glándulas de los animales para, suponemos, análisis, estudio de la fauna de este planeta, se da generalmente asociado a casos, perdón, a áreas geográficas donde hay poca densidad poblacional. Entonces es muy difícil estar presente o ser testigo del proceso de mutilación. Sí se asocia el caso del avistamiento de aeronaves, de naves, ya sea posadas o en el aire, lejos, cerca de la zona de influencia donde se producen las mutilaciones. Que, bueno, tenemos con Claudia muchos registros, inclusive, ya estuvimos hablando en off, de hacer un programa justamente abocado a las mutilaciones, donde pudimos conseguir tener un video de un animal en estado vivo donde ha sido mutilado una parte, obviamente después con el tiempo falleció porque era disfuncional a la forma de alimentarse, ¿no? Pero muy interesante. Sí, hay muchos investigadores en nuestro país, en distintas regiones, en La Pampa, en el noreste, en la región de Provincia de Buenos Aires, que están abocados al estudio de la mutilación de ganado, precisamente porque el veterinario en general, cuando examina estos cuerpos mutilados de estos animales, no llega a una conclusión definitiva, siempre quedan dudas.
a veces se llega al lugar después de varias horas o lamentablemente después de varios días, entonces hay que descartar que se tratara de animales carroñeros, en fin, hay como siempre una ventana de posibilidad, un porcentaje mínimo, como decimos siempre, de estos hechos extraordinarios que involucrarían a los extraterrestres en el caso de mutilación de ganado. Sí, muy interesante este tips que nos puso Claudia acá en el tapete, que es el tema de preservar las pruebas, los registros, ¿no? A veces por condiciones meteorológicas o a veces por la impericia de los que se acercan al lugar, uno pierde muchas pruebas que podrían dar una pista por dónde vino el fenómeno, por dónde pasó la realidad. En el séptimo caso estamos hablando de algo realmente interpelativo y que da cierta suspicacia porque, bueno, es difícil de comprobar, pero es el tema de la hibridación. Esta unión entre alienígenas y humanos que dan como resultado otro ser que es 50 y 50, ¿no? 50 humanos, 50 alienígenas, ¿no? Hay algunos registros, hay algunas investigaciones serias hechas por ufólogos muy reconocidos a nivel latinoamericano, que, bueno, vos, Claudia, recordás cuál era el caso que... Sí, estábamos recordando, entre tantos, ¿no?, que hemos estado escuchando, investigando, el gran ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez. Él ha estado investigando precisamente los casos de hibridación en Ecuador y se ha encontrado con varios casos, ¿sí?, de gente que dice ser híbridos, ¿no?, de padre o madre extraterrestre, y uno en particular se animó a estar en su programa, los programas de Don Jaime de hace muchos años, Navegantes del Cosmos, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, Navegantes del Cosmos, y allí se presenta uno de estos jóvenes, bueno, ya se presentó cuando era más joven, ahora ya está más crecido, pero él sigue sosteniendo que es un ser híbrido, ¿sí?, si mal no recuerdo, de madre humana y padre extraterrestre, y es una persona dedicada de lleno al cuidado de la naturaleza, da charlas con niños, sobre todo en las escuelas, con respecto al cuidado de los animales y de las plantas, de los árboles. Una persona realmente muy amorosa. Y bueno, les invitamos a ustedes a que puedan descubrir en el canal de Don Jaime también esta clase de investigaciones con lo que es la hibridación en nuestro planeta. Nos quedan dos casos, y esto tiene la particularidad de que fueron desarrollados por investigadores ufólogos argentinos, tanto el octavo como el noveno. El octavo caso de contacto está desarrollado por el señor Orlando Azán, de la provincia de Tucumán, un investigador de un grupo de investigadores de la zona del noroeste de nuestro país, que habla de el contacto pero en forma permanente. Él plantea que existe una particularidad de contactados que permiten tener un ida y vuelta con el alienígena que ha tenido contacto por primera vez telepáticamente. Es decir, supongamos que yo soy contactado y tengo la posibilidad de, si hoy me ocurre la manera de preguntarle algo a la entidad con la que yo me contacto telepáticamente, hacerlo, no esperar siempre una proposición por parte de ellos para determinado lugar, sino que de repente digo, bueno, a las 9 de la mañana quiero saber, no sé, cómo va a evolucionar el ciclo solar del 2024. Y ellos reciben respuesta inmediatamente. Es un fenómeno difícil o un tipo de contacto difícil de verificar, pero lo cierto es que está planteado y puesto en la mesa y algunos lo tienen como referencial. Claro, bueno, es interesante ver esto. Ustedes recuerden que en general los contactados, los abducidos, la gente que dice recibir mensajes, son un poquito, se resisten al tema de la investigación desde el punto de vista médico, psicológico, porque bueno, son experiencias muy íntimas, muy personales. Que le aplican el método científico. Claro, pero una vez que se abren a esto, está la posibilidad de ir descartando qué tanto hay de realidad y de fantasía, en esto también hay que decirlo, y entonces ellos pueden someterse a regresión hipnótica, por ejemplo, o a ir conduciéndolo a través de diferentes métodos psicológicos para que la persona vuelva al momento del contacto y describa lo que ve, cómo es la entidad, dónde se encuentra, y entonces el profesional puede de alguna manera orientar al experimentador para descubrir si realmente fue una realidad lo que vivió o si es producto de,
otra clase de situaciones a nivel mental o psicológico, ¿no? No descartemos siempre la posibilidad de una esquizofrenia, por ejemplo. No decimos que esto sea en todos los casos, pero sí es importante tener la palabra del profesional, que en general en los casos más relevantes a nivel mundial han estado presentes estas investigaciones por parte de psicólogos y psiquiatras, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, el caso de Juan Oscar Pérez, que es nuestro amigo, así es de la provincia de Santa Fe, que ha tenido este evento cuando era un niño, él ha tenido un seguimiento por parte del psiquiatra, el doctor Berlanda, Claro. e inclusive Jacques Vallée, que se presentó en nuestro país para estudiar bien de cerca el caso de Juan, y así con muchos otros. Y de alguna manera ir descartando que la persona esté realmente sana psicológicamente y que lo que está contando es verdad y le sucedió, ¿no? Lo que cuenta Claudia es muy importante para todos los que nos están viendo. ¿Por qué? Porque a veces se da el caso, que es lo que aquellos que tenemos la posibilidad de estar viviendo en Capilla del Monte experimentamos, de presentar, que se presentan como oleadas de contactados. Por ejemplo, tuvimos la oleada de contactados con los pleyadianos, ¿no? Con determinados patrones de indumentaria, de forma de hablar. Después tenemos otro tipo de contactados que hablan con los sirianos. Entonces, acá hay que aplicar mucho el discernimiento del que escucha o el que está frente a este tipo de contactos del quinto y del octavo tipo, ¿no? Porque a veces la mente del ser humano nos juega una mala pasada, las circunstancias que estamos viviendo nos obligan o nos llevan a tomar este rol de importancia para sobrellevar o transitar nuestra vida. Así que siempre apelamos nosotros desde este espacio de encuentros cercanos al discernimiento de aquel que se acerca al fenómeno OVNI, que vaya por diferentes aristas y que vea qué cosa le está resonando. Sí, sí, por eso es un tema apasionante en la investigación e ir siguiendo los casos, a ver si hay coherencia, si hay contradicciones en los relatos. Y una alerta, ¿no es cierto?, una lucecita de alerta allí con respecto a las sectas platillistas que lamentablemente abundan en todo el planeta, que ya entran en el fanatismo y cuando uno delega el poder y la voluntad en otros, ya por supuesto, no estamos hablando de evolución, sino de manipulación, y allí hay que prestar cuidado, mucha atención, ¿no es cierto? Porque lamentablemente podemos caer por esta necesidad que dice Fernando, en el mundo que vivimos, esa tabla de salvación encontrándola en estas sectas y luego con todos los peligros que eso conlleva, ¿no? Muy bien, sí. Y el último caso, también desarrollado por un argentino, el noveno caso, tiene que ver en particular con una de las técnicas o estudios desde el punto de vista fisiológico y de la anatomía, que es la medicina forense. Esto lo desarrolló Daniel Casella, un investigador de Olavarría, que hablaba de las abducciones, pero con el registro obviamente con una muerte en el medio del caso y con registros del retiro de tejidos, fluidos u órganos, en su totalidad o en parte, de el que es abducido, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, como hay una muerte, inmediatamente actúa la medicina forense tratando de encontrar una respuesta. A veces, desde el mundo en 3D no la tenemos, pero bueno, es un caso también a tener en cuenta. Sí, en medio de todo este abanico de tipos de casos que hemos descrito, que son 9, ¿no? 3 los principales dados por Hynek y luego se van sumando los otros 6. Digo, no siempre está presente la mano alienígena o extraterrestre. Y ya vamos a ir viendo a medida que avancemos en los programas que puede ser experimentación militar, ¿sí? Gobiernos que implementan en las sombras diferentes testeos o proyectos que tienen una característica, un corte social para ver cómo actúa la persona frente a determinados sucesos. En fin, a lo largo de la historia, y digamos que desde Roswell para acá, desde el 47 para acá, se han implementado muchos proyectos, ¿sí? Donde se busca eso también, ¿no? Entonces, hay que, después de a poquito vamos a ir viendo qué es extraterrestre y qué es humano. Es lo que nosotros en el mundo de la ufología hablamos de eventos de falsa bandera. Se utiliza la realidad ovni o el fenómeno ovni
para tapar otra actividad o para generar una actividad paralela con determinados fines geopolíticos, podrían ser, ¿por qué no? O sociales, ¿no? También Tal cual, una tal agenda cual. social. Si te parece, Fernando, en el próximo programa podemos estar hablando de estos encuentros cercanos en la selva amazónica. ¿Qué te Claro, parece? sería un encuentro cercano, un tipo de hibridación, pero en el pasado, ¿m? Que a través del registro y el análisis de antropólogos y tener en el presente las leyendas que nos van contando esta etnia, podemos llegar a la conclusión de que hubo una hibridación en el pasado. Claro que sí, vamos a estar hablando de la comunidad Cayapó en la Amazonía brasilera, sí, toda una investigación de João Américo Peret allí en la zona, hace algunos años, en la década de los 70, si mal no recuerdo, ya vamos a traer bien el caso, donde ellos van a contarle a João Américo Peret, un antropólogo, sí, que se adentra en la selva y que, bueno, le cuentan los indios qué sucedió hace mucho, mucho tiempo atrás y que sus abuelos recordaban con la presencia de una especie de astronauta en la selva amazónica, un astronauta en la antigüedad y bueno, que tuvo al parecer un romance con la doncella, la hija del cacique. No expoliemos, no expoliemos. Bueno, después sigue la historia, pero es muy, muy interesante porque eso nos daría la pauta de que hay híbridos allí en la En la Amazonia. Amazonia. Y esto nos da pie también para comentarles, como les dijimos en el primer capítulo, de acerca de la Academia Internacional de Paleocontacto que estamos llevando adelante con Claudia, como directores de la misma, donde difundimos una de las ramas de análisis de la ufología, que es el contacto extraterrestre en la antigüedad. AIPA, nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, los esperamos por allí, son clases virtuales, el curso dura un año, dividido en 4 trimestres, donde vamos a estar enseñándoles todo este contenido que tiene que ver con el contacto extraterrestre en la antigüedad, los alienígenas ancestrales. Hemos concluido el programa, estamos muy contentos de verlos nuevamente y nos despedimos hasta la próxima semana. Claro que sí, un gusto compartir con cada uno de ustedes, libres pensadores y buscadores de la verdad. Nos veremos muy pronto en otro encuentro cercano.